Para Esmeraldas, el cangrejo es un baluarte porque es el cangrejo azul. El cangrejo azul es un baluarte para nuestra provincia porque es el sitio donde se encuentra, no hay en otro lugar. Y es un orgullo para todos los que vivimos en esta provincia porque representa la soberanía alimentaria de los pueblos del manglar, los medios económicos propios de las mujeres, sobre todo que faenamos en el manglar. Nuestro gran problema aquí en Esmeraldas es que el manglar, que representa culturalmente un patrimonio, se ha perdido el 80% del manglar a manos de las camaroneras. Y eso ha representado para el cangrejo la pérdida del hábitat. Para nosotros, para la UOC, para las mujeres de la UOC, que somos quienes recolectamos del cangrejo azul, el engordadero de cangrejo azul representa para nosotros seguir viviendo de la recolección del poco manglar que tenemos, y además de seguir viviendo representa el poder ayudar a equilibrar el poco ecosistema que tenemos de manglar, y ese valor agregado está en engordarlo, en cosecharlo en la edad adecuada, ponerlo en un engordadero para poder lograr más valor, ¿no? Porque ahora el cangrejo se lo cosecha por la desesperación de la economía, se le cosecha muy tierno, muy flaco. Es porque necesitamos vivir, pero el engordadero de cangrejo azul nos ayuda a nosotros a disminuir esta cosecha arbitraria y ver que el cangrejo azul podría representar la economía para la familia, ¿no? Engordándolo. Para construir este tipo de engordaderos de cangrejo, hicimos una excavación o cambio de suelo de 30 centímetros, sacamos esas capas, de ahí introducimos piedra bola 20 centímetros y quedaron 15 centímetros de hormigón. Es un hormigón simple. Luego se pegaron 3 filas de ladrillo para así formar el círculo. Este círculo tiene una altura de 96, 97 centímetros y un diámetro de 2,50 metros. De ahí luego se enluce la pared para que esté lista para pegar la baldosa. ¿Por qué la baldosa se pega de esta forma? Y por qué también los engordaderos se hacen en círculo. Por motivo de que el cangrejo tiene en su forma de hacer cadenas para poderse salir cuando se hace un engordadero cuadrado. Ellos se amontonan en las esquinas y ahí hacen cadenas y se salen. Por ese motivo que es el engordadero circular. La baldosa es para que si en el momento que intenten hacer ese tipo de cosas, llegan a la baldosa y ya no pueden salirse de ahí. Normalmente estos cangrejeras aquí hemos trabajado 3 semanas. Tiene un desagüe ahí en el centro, ahí donde se va a apilar el agua de que ellos le ponen para que tomen, y ahí tienen un desagüe hacia adelante que está ya la caja de revisión, está tapada ya, ahí es donde ya sale el agua para ser destinada a unos biofiltros para que después esa agua se ocupe en algo ya. Alrededor de cada fila está llevando un ruedo de varilla de 1 cuarto. Pero si fuera en hormigón armado, ahí se llevara alrededor comúnmente todo cubierto de malla para que el hormigón no vaya a fracturarse con el tiempo. Las infraestructuras de los engordaderos se construyeron en minga, ¿no? Primero con el aporte del Slow Food,
y segundo, con el aporte de trabajo de muchos jóvenes, y todo lo que construye la UOC en cuanto a infraestructura es una construcción en minga de muchas manos. Nosotros a través de esto hacemos que las comunidades y la juventud se empodere de lo que se está construyendo, sepa que es suyo y que como es suyo y tiene detrás de eso un proyecto económico propio, puedan empoderarse, puedan defenderse y sobre todo pueda utilizarse para el fin que está creado. Tenemos este proyecto de engordaderos de cangrejo, trasladarlo lo que viene de la montaña a engordar acá para que pueda generar otros cambios en el cangrejo. Puede entrar unos 120 a 130, según depende también el tamaño también. Si es grande, se pone aparte grande y el pequeño aparte en el otro galpón. Por motivo de que ellos se pueden estropear, entre ellos mismos se pueden matar. El grande puede matar al pequeño, causa la muerte en el cangrejo también ahí. Una vez que el cangrejo viene de la montaña al ser trasladado aquí al galpón, se puede durar unos 2 semanas a 3 semanas para que pueda tener un cambio en el cangrejo, por ejemplo en la carne. Se puede dar otro tipo de comida, porque cuando vienen a la montaña tienen ellos su propia comida. Acá se le va a cambiar la comida, como es el coco, el guineo, la yuca, la caña, la paja también, para que ellos puedan estar abrigados. El cangrejo azul, patas rojas, se aparean solo en la montaña, en su hábitat. Aquí nomás solo lo traemos para engordarlo. No hay ningún problema de que el cangrejo hembra y el macho estén en el galpón, porque solo aquí lo que vamos a hacer es engordarlo, porque no se puede reproducir aquí dentro del galpón. Ellos tienen su hábitat en su lugar donde pueden reproducirse, que es en los manglares, en las montañas. Nosotros como jóvenes campesinos de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeralda, esto nos representa a la soberanía alimentaria de fortalecimiento a nuestra organización, en un trabajo en conjunto con Slow Food. Nuestra aspiración es ser un proyecto piloto que permita inspirar a otras comunidades, que pudiera inspirar a otros compañeros recolectores para aplicar esta técnica, para que podamos cuidar el ambiente, cuidar nuestro manglar, recuperar nuestro manglar y recuperar el cangrejo, no dejarlo perder, ¿no? Porque realmente a este ritmo de pérdida de manglar podemos perder esta especie que es única en Esmeraldas. El engordadero de cangrejo más otras iniciativas es una apuesta de gobierno campesino en territorio esmeraldeño. Y este gobierno comunitario necesita alianzas. Y alianzas fraternas como la alianza que tenemos con Slow Food, que es una alianza de compañeros que estamos en el mismo sueño de devolverle al planeta la vida y de sobre todo devolver la comida sana a toda la humanidad. Entonces nosotros aspiramos que este primer acercamiento de los hermanos de Slow Food con la UOC no sea ¿no? Solo y chao, no. Aspiramos que esta alianza se mantenga y podamos construir juntos, ser corresponsables juntos de este sueño de crear un gobierno con una economía propia.